Voy a leerles unas cartas que dejé en el Consejo Deliberante en el 22, en el Hospital Regional San Antonio de Padua en el 23, en la Secretaría de Derechos Humanos. Este, es el mismo escrito. Está firmado por la secretaria en el Consejo Deliberante, dirigido al que era en ese entonces presidente del Consejo Deliberante, también en la Secretaría de Derechos Humanos al ingeniero Darío Flores. Fue entregada y también la copia está sellada, está en tribunales. Y también en el Hospital Regional San Antonio de Padua se entregó a la abogada, está firmada por ella. Y dice lo siguiente: ante quien corresponda, director del Hospital Regional San Antonio de Padua, Consejo Deliberante de Derechos Humanos, Consejo Deliberante de Río Cuarto, Secretaría de Derechos Humanos. La finalidad de este escrito es la adhesión de personas por el derecho incumplido desde la realidad en diferentes artículos de la Ley Provincial de Salud Mental número 9848, ante la situación presente de pacientes psiquiátricos con violencia institucional. El siguiente pedido tiene el objetivo de la abolición de la contención mecánica, uso del chaleco de fuerza y ataduras de muñecas y tobillos por parte de personal capacitado en la rehabilitación de los pacientes, método que la ONU declaró como tortura y que es contemplado en el protocolo de diversas clínicas psiquiátricas. Pacientes psiquiátricos, familiares, amigos, conocidos, personas interesadas en la problemática social, incluso niños, solicitamos el derecho al uso o no a conciencia de la medicación psiquiátrica, ya sea proponiendo alternativas a la medicina tradicional con otros paradigmas de salud mental, posibilidad que la medicina occidental no considera como otras formas de promoción en la prevención, el tratamiento y la rehabilitación del paciente. Sumado a este ítem, no acordamos con el abuso de la fuerza policial, decisión que es tomada junto al equipo técnico en salud mental, tanto de instituciones públicas como privadas, directivos, psiquiatras, psicólogos, enfermeros, etc., que así lo avalan, impidiéndole al paciente hacer uso de su derecho a la desmedicalización, si éste lo considera necesario a pesar de criterios médicos, tanto en cuanto a la medicación psiquiátrica y a su uso o abuso como a criterios de internación, antes mencionado por parte del equipo médico. Por otro lado, ningún médico psiquiatra puede impedir que nosotros, los pacientes psiquiátricos, querramos ser madres o padres por ninguna condición por nuestra condición psiquiátrica, ya que formar una familia es también un derecho de toda persona o pareja sin discriminación. Todas estas situaciones de violencia institucional las puedo corroborar en primera persona como paciente psiquiátrica en la ciudad de Río Cuarto, tanto en servicios públicos como privados. Bueno, eso ya lo dejé hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Yo empecé esta lucha en el año 19 aproximadamente, cuando le hago al actual intendente de Río Cuarto, acá en la iglesia, una declaración de lo que me había pasado en el hospital, en la clínica de acá de Río Cuarto, de salud mental, ¿no? Entonces, a la Defensoría del Pueblo, Guillermo, de Rivas, ¿no es cierto? Eh, después tengo que buscar, porque la abogada no se movió más y yo lo dejé en stand-by a las denuncias, ¿no?
pero son denuncias muy importantes que marcan un paradigma dentro de la salud mental, porque no todos los pacientes, yo creo que a nadie le gusta ser violentado si tiene un problema mental o psiquiátrico, ¿no es cierto? Y esa violencia actúa como negativa hacia la persona, hacia su entorno, porque no salís, como les decía en el otro video, estaba un poco más enojada, pero le decía lo mismo, no salimos mejor los pacientes a través de la violencia, todo lo contrario, nos da más bronca y nos imposibilita muchas cosas y no nos da ganas de volver a esos lugares. A la Defensoría del Pueblo, bueno, Ismael Rins, de mi mayor consideración, solicito a usted se me entregue una copia del expediente de una denuncia realizada por mí en el año 2014 ante el defensor del pueblo de la gestión de aquel entonces, Guillermo de Riva, en la cual denunció a la clínica Filipiner por violencia institucional en salud mental durante 2 internaciones que tuve. La misma situación de maltrato por protocolo interno de la clínica, violencia institucional invisibilizada por parte del personal, enfermeras y enfermeros que me pusieron chaleco de fuerza y contenciones mecánicas, atándome de las muñecas y de los tobillos a la cama, sabiéndolo el director psiquiatra Guillermo Bedia, quien estaba a cargo y quien además fue notificado de esta situación por mi ex marido y por mí, con posterioridad a lo sucedido, realizando así ante él la misma denuncia sobre lo que sistemáticamente estaba sucediendo en el trato hacia las y los pacientes psiquiátricos, personas que se sabe somos vulnerables y también somos vulneradas en nuestros derechos humanos o simplemente en nuestros derechos como personas de ser tratadas bien, de no recibir maltrato en salud mental. Le escribo, reitero, a fin de solicitar este expediente de mi denuncia que me informaron está en archivos de la Defensoría del Pueblo con la denuncia antes narrada. Por supuesto, esta denuncia no apareció nunca, la buscaron en los archivos, no la encontraron, ahora me remiten a la municipalidad que tiene que estar, que es como es una causa del 2014, me dicen, tiene que estar archivada en otro edificio, que ellos se trata de encontrar, ¿no es cierto? Me dicen que está caducada, pero no está caducada porque yo a la denuncia la hice en el 2014. Que ellos la hayan perdido intencionalmente es otra cosa. Y después también en los derechos humanos, por si cuando estaba a media cuadra del Consejo Deliberante por calle La Rioja, hice unas denuncias, bueno, acá está, no dice el año, y lamentablemente la abogada que me tomó la denuncia no firmó y yo no me quedé con después fui a buscar una copia a los derechos humanos que está a la vuelta del correo, correo argentino, en la plaza de la Intendencia, ahí en el primer piso. Y bueno, dice los datos, completé, ¿no es cierto? Y describa brevemente la situación, el acto que motiva la presentación. La situación que motiva mi presentación es la mala praxis profesional en el año 1994 con el psiquiatra Carlos Gabriel Chada Castro y con su padre luego, un juez de paz Lego, cito en calle Buenos Aires 741 aproximadamente, cerca de la iglesia de los Capuchinos, esto es en Córdoba. Luego, hay un abuso de parte del padre hacia mi persona. Luego, una persecución, yo digo como experimento, ¿no?
puede ser por psicosis, pero también puede ser una realidad la tortura a la cual me infligen. Bueno, esto me abre las posibilidades, no es una denuncia que sea común y corriente, porque yo acá pongo las posibilidades de la tortura hacia mi persona que no tengan relación con mi enfermedad, sino que pueden venir de afuera. Pueden venir del exterior, ya sea por venganza, porque me amenazan constantemente y supongamos, yo no me voy a amenazar a mí misma, ¿no es cierto? Ni me hago daño a mí misma porque soy muy consciente de eso, no, ni hago daño a los demás porque nunca le he pegado a nadie. Bueno, a lo mejor de adolescente una cachetada así. Bueno, también esta presentación de esta denuncia de mala praxis está presentada en la comisaría Alberdi, que ahí se deriva, el fiscal la deriva a tribunales. Aparecieron en mi PC, que después fui borrando fotos mías como mujer golpeada. Hasta ese entonces no me había golpeado nadie, pero después sí hubo una violencia psicológica que no se puede ver, la violencia psicológica en las fotos, porque la violencia psicológica está en el interior de nuestra alma, es lo que tenemos que se nos ha roto y que nos da mucha pena, nos baja la autoestima, por supuesto, porque quien ejercita la violencia psicológica hacia la mujer y no solamente la física, es un buen manipulador. Entonces, esta es de nuevo el testimonial. Después de un hecho de violación sexual, un psiquiatra se atreve a tener una relación dentro del consultorio en Córdoba Capital, lo que desencadena en mí una serie de más de 48 crisis o brotes psicóticos aproximadamente. Bueno, en ese entonces eran 25, hoy ya son 29 años. Mi tristeza, mi bronca y mi angustia son interminables y mancillan mi existencia, volviéndome fría, agria, violenta a veces con mucha bronca e impotencia. A la locura no se la deseo a ningún enemigo. Su padre, juez de paz, abusó de mí en una situación yo estaba en una situación de brote psicótico y en esas situaciones uno no está en la realidad por la que yo atravesaba, lo que me implicó en el año 2008 una separación con mi primer pareja, ¿no es cierto? O sea, ese fue el desencadenante porque quedé muy traumada después de todo eso. Entonces, bueno, acá hay una copia ¿no es cierto? De esto que denuncio en la casa de la calle Buenos Aires, atrás del Hospital Allende. Ahí está la casa de este señor Chada Castro, que en la actualidad está, no sé si ejerce en la profesión, espero que no le haya hecho daño así permanente a ninguna otra paciente psiquiátrica, porque no se lo deseo. Entonces, bueno, eso es lo que les quería comentar y que en realidad me sentí también víctima no solamente de las instituciones pública o privada, de los hospitales o clínicas, con abusos de violencia y policial, sino también víctima del sistema jurídico, de justicia, de tribunales, porque todo se pierde, todo se archiva, porque son denuncias contra autoridades que tienen que saber
tratar a un paciente. O sea, cuando digo tratar a un paciente es justamente eso. El tratamiento en salud tiene que ser bueno, no puede ser en perjuicio o en contra de la misma salud mental del paciente, porque no tiene sentido eso. Y ellos lo saben muy bien porque han estudiado para eso. Y la inhumanidad, ¿no es cierto? No tiene que estar presente en esta historia como lo está. Al tomar una decisión de realizar una violencia hacia una persona que no es violenta, si no tenés otros métodos y seguís un protocolo interno que ni siquiera está en la ley de salud mental, y bueno, hay un problema en la psiquiatría. Tendrían que replantearse, yo no soy quien para decirles, pero, o sea, porque no soy profesional de la psiquiatría, pero sí soy motivo de sus prácticas profesionales, y por eso tengo el derecho y la autoridad de decir que eso no se debe hacer, que eso está mal y que eso nos perjudica a los pacientes. Y nos deja en una situación de mucha mayor debilidad, vulnerabilidad, y además de que no se respetan nuestros derechos. Y eso es muy importante para una persona. Cualquier persona tiene que ser respetada en sus derechos, pero más cuando tenemos un problema psiquiátrico, psicológico. Y bueno, en el caso mío no me dieron un 100% el CMO de incapacidad para trabajar, poniéndome esquizofrenia, obesidad y trastorno esquizoafectivo de la personalidad, y así todo no me dieron la pensión correspondiente en el año que yo presento todo eso, porque el doctor Godoy, este, bueno, tenía por acá la medicación que en ese entonces me daba. Este profesional, que acá hay una copia de la medicación que yo tomaba en el ámbito privado, me atendía en Mitos, que no sé si sigue atendiendo ahí. En ese momento tomaba risperidona y también tomaba otros neurolépticos, y también para la ansiedad. Entonces, él me dice, es un derecho de todos, y vos como estás ahora, que estaba cada vez peor, más después de haber perdido 2 embarazos, que bueno, no quiero extenderme mucho en cosas tristes. Entonces, y que mi papá se haya muerto, eso me llevó a un bajón, una depresión muy grande, que me costó salir de ella, al menos los 7 años que transcurrieron desde ese entonces. Pero no me dieron la pensión, entonces yo no tengo ingresos. este, y la verdad que me da mucha vergüenza, porque tengo que pedir ayuda a mi madre, porque bueno, antes trabajaba, pero después ya no pude trabajar más. Este, mm, siempre después que me recibí como licenciada en trabajo social, y a los 25 años más o menos estaba rindiendo las últimas materias en el año 94, 95. En el 98 me dan rindo la última materia, y tarda un año en llegarme el título. Y bueno, fuimos tres los compañeros de esa clase, que creo que fuimos los últimos que nos recibimos, Ariel, Silvio y yo.
Este, y bueno, fue en ese año, creo que fue en el 99 el acto de colación. En ese mismo año, en el 94, no, en el 96, 97, escribí también el que iba a ser mi primer libro, Cuando la realidad se aleja y los sueños hablan, porque bueno, me habían pasado algunas cosas no tan simples. La locura no es simple, ni para el paciente ni para el psiquiatra que no sabe cómo hacer para entender a un paciente. Entonces, bueno, después se haría realidad el sueño de una presentación, de un brindis entre amigos en Córdoba, donde estudié. Y bueno, la editorial en ese momento con que hicimos ese libro, con la ayuda de la intendencia, de mi padre, y bueno, y se dividió en tres porque no es tan fácil para una escritora que no se conoce imprimir sus libros y también, bueno, la posterior venta, ¿no es cierto? Se necesita, digo, de mucha publicidad, de mucho marketing, de hacer entrevistas y bueno, yo tengo un perfil bajo y también tengo mis problemas para enfrentar algunas cosas. Pero sobre todo esta situación de denuncias que hice, que me pareció que era no solamente una responsabilidad mía de hacerla, sino también un deber para conmigo como persona, sobre todo como paciente psiquiátrico y también en defensa de mis derechos y los derechos de todos los pacientes psiquiátricos, porque no es que me pasó solamente a mí porque vengo de Marte. Entonces, bueno, y además que se pierdan papeles, que estén en archivos, que me tengan de un lado para otro. Y bueno, le escribí un montón de cartas a la doctora Andrea Farinas, que estaba a cargo de mi carpeta, de mi denuncia, porque yo no busco rédito económico, pero sí busco que la cosa cambie para los pacientes psiquiátricos, al menos en las internaciones, para que no haya más violencia y nos deje a los pacientes psiquiátricos en un estado de deterioro y de deterioro físico y mental y también con ganas de no ver nunca más a un psiquiatra. Mm, para que se den una idea, vieron cuando se les paran los pelos así por el miedo, por la repugnancia a en los dibujitos animados, bueno, o se le paran los pelos así de punta, bueno. Entonces, es mi camino, estoy acá, no solamente esperando pasivamente una resolución o que se dignen yo di muchas pruebas a ver mi carpeta, ¿no es cierto? A tomar una decisión, a llamar a declarar a las personas que tengan que declarar o bueno, y avanzar un poco en el caso, pero ya no tengo esperanzas y eso es muy feo para mí. Los felicito a los que tienen el poder de salir adelante sin ningún escrúpulo, como son los psiquiatras y todo el equipo interdisciplinario, porque a muchas personas realmente nos cagaron la vida los psiquiatras, lamentablemente.